Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero Villalobos. Yo soy Pablo Laflor. Y esto es Binocular Podcast. Les queremos platicar un poquito sobre qué es Binocular, sobre todo para todos los nuevos. Este es un podcast en donde queremos hablar de temas de la vida, sobre todo hacernos cuestionamientos, todas esas preguntas que nos hacemos existenciales, desde por qué somos animales sociales, quién soy yo, eso no es, que es el tema de hoy, como se habrán dado cuenta, pero temas que queremos tocar y traer a la mesa, pero sin necesidad de influir en ustedes, ni en su criterio, ni en sus pensamientos, ni emociones, porque no somos expertos y de hecho no queremos ser expertos, o sea, no somos expertos Claro. ni en psicología, ni en filosofía, ni nada de eso, pero sí queremos hablar desde esta parte humana de nosotros, de nuestras experiencias. Sí, y porque nos gusta y lo disfrutamos, pero creo que un punto importante es, creemos que pues, toda la audiencia que en algún punto va a estar reproduciendo estos videos o este audio, pues va a ser gente que también le guste cuestionarse. Y al final, parte de lo que estábamos platicando es que, pues uno, agradecerles a todos los que nos han estado pues dando feedback de qué les ha agradado, en qué creen que podemos mejorar, pues todo este tipo de cosas que nos han funcionado a nosotros. Solicitarles un poco que también lo pueden hacer a través de las redes sociales o a través de YouTube o a través de Spotify para que pues también nos funcione a nosotros y justo podamos irnos como rankeando un poquito más. Esto con el afán de que pues mientras más seamos, más podemos nutrir también esto. La idea es que pues también ustedes se cuestionen y nos digan de repente qué es lo que les gustaría que podríamos platicar y discutir, ¿no? Nosotros tal vez no somos profesionales justo en esos dos temas principales, pero pues en algún momento tal vez invitaremos también a alguien que tenga un poquito más de experiencia en el tema. La intención es pues ir creciendo poco a poco y luego invitar a alguien para algunos temas en específico. Así Que es. si tienen un tema que les agrade también, pues bienvenidísimo, Bienvenido, ¿no? exacto. La situación aquí o el objetivo principal es invitarlos a reflexionar y hacer introspección junto con nosotros para hacer comunidad, para conectar con ustedes, y también el objetivo que el favor que les había pedido Pablo, ¿no? Que es el que comenten aquí mismo en YouTube y en Spotify, para poder hacer comunidad, y también por el algoritmo que nos enseña y nos muestra a todos los demás que pues no se han dado cuenta de que aquí estamos. Entonces, lo que más nos interesa es hacer comunidad, conectar con ustedes. Y bueno, ya sin más ni más, empezamos con nuestro tema de hoy, que es eso no es. Y está padre porque justo tiene mucha relación con los dos anteriores y la intención es un poquito, pues ahora sí que ir desmenuzándonos, deconstruyendo un concepto de lo que teníamos nosotros para poder pues, revisar y poder crecer y tener nuevas percepciones o cuestionarnos. Justo le comentaba a Ver hace rato de, oye, el último me dejó como ciertas ahí cositas que me estuve preguntando en la semana, tomé acción en varias cosas como para pues también pues el objetivo pues es pues darme cuenta de cosas o darnos cuenta de cosas y que pues también ustedes, ¿no? Al final de cuentas en el cuestionamiento de algo, pues ver realmente para dónde estamos yendo como personas, ¿no? El primero hablamos un poco de animal social, porque nos percibimos como animales sociales. Después hablamos de quién soy, como para poder identificar de como animales sociales, pues si estamos diciendo que somos animales sociales, ¿quién soy yo como para considerarme un animal social? ¿Y quién soy yo en general? O sea, ahorita la intención es poder jalar un poco de eso no es, o soy o no soy, en cuanto a la percepción un poco de todo este tema, ¿no? Entonces, pues igual lanzándote la pregunta, pero pues Eso ahora no sí es. que eso Eso no no es. es. Sí, precisamente queremos hacer esta introspección de todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, creemos, etcétera, existe o no existe, yo existo o no existo. En fin, es como esta parte de, ok, ya descubrí quién soy yo, pero allá afuera existe una realidad
que es virtual o es imaginaria o es controlada, manejada por otros, y nosotros somos como estos actores de algo imaginario o no sé, es esta parte de también de como mencionando un poco el budismo, estas ideas filosóficas también de cómo es arriba es abajo y hacia adentro hacia afuera. Y también invitando a esa parte, ¿no? De ya empezamos a cuestionarnos esto, pero hacia adentro eso no es. Sí, está interesante, o sea, al final de cuentas, o sea, el por qué sale esto o qué cosa eso no es, nos referimos específicamente a la realidad, al nosotros y de si existimos o no existimos, y como decía, tal vez puede ser un tema de una Matrix o por otro tema de espiritualidad, una espiritualidad o una percepción de mí mismo hacia mi realidad. Así es. Creo que ahí, igual como empezando un poco con las preguntas, ¿cómo crees que determinas que algo es o no es? ¿O es real o no es real? Yo creo que es basado en las creencias también, ¿no? Un poco también en, a lo mejor en cómo fui educada, en la religión, en todas mis creencias y experiencias que he vivido. Yo creo que por ahí puede ir un poco. Y cómo me percibo yo ante todos. Y cómo veo yo o percibo el mundo afuera hacia mí. Pero entonces, o sea, ¿las creencias definirían si algo es o no es? ¿O cómo lo percibes? Pues cómo lo percibo, porque también un ejemplo que me encanta y que siempre pongo en todos mis programas de health coaching es esta percepción que tenemos de algo que es muy diferente. O sea, que tú puedes ver, por ejemplo, está dibujado aquí un 6 y de mi lado se ve un 9. Claro. Y tú dices es un 6 y yo digo no, es un 9. ¿Y quién tiene la razón? Pues los dos. Y ahí está algo interesante, porque al final de cuentas creo que parte de lo que percibo como persona, como tú decías, pues puede tener que ver mucho con mis creencias, con mis experiencias de vida, con lo que yo creo ya saber, con lo que según yo sé que no es. Y sobre todo las experiencias, porque también me pongo a pensar en un ejemplo de la vida diaria, en una discusión de pareja, por ejemplo, de quién tiene la razón y de que o sea, estamos discutiendo y tú puedes ver una forma o tienes una percepción del problema en sí y yo lo veo completamente diferente y a lo mejor yo lo veo así como que ya se acaba y tú, tranquila, no pasa nada. Sí, o claro, sea, como claro. que la percepción de cada uno es también por las experiencias vividas, de que a mí la experiencia me dice que esa reacción es por algo. Ok, pero ahí te voy a poner algo como un poco contrario. O sea, entonces, pues, ¿qué ocurre con, o sea, si tú crees que tiene que ver con tu experiencia, pero qué ocurre con las cosas del afuera que tú no controlas, que no son una experiencia tuya? Como el clima o cosas así. Exacto. O política o qué sé yo. Pues sí puede ser también percepción. ¿Cómo percibo yo o cómo quiero ver yo las cosas? A ver, voy a poner un ejemplo como intenso. ¿Qué ocurre si de repente en Qué miedo un día tenemos un terremoto? ¿Eso tiene que ver con mi percepción o con algo que auténticamente está sucediendo? Es que precisamente es eso. Cómo nos han enseñado a lo largo del tiempo que los terremotos se sienten horrible, que puede ser catastrófico, y entonces tú en tu mente traes o sea, algo horrible, ¿no? Se van a caer los edificios, va a haber fuego, va a haber heridos, va a haber un chorro. Entonces nada más tiembla poquito y tú ya estás con la novela enorme en tu mente de que algo espantoso y terrible va a pasar. Y a lo mejor no pasa nada. Pero es esta parte de la imaginación que nos... Y por la experiencia también. Sí, pero ahí no estaríamos ya entrando como en una clasificación de cómo percibo algo que yo ya di por hecho que es. Es que exacto. Eso no es. Ajá, justo es el punto. O sea, porque ahí digamos, como en tu análisis era un tema de yo ya di por hecho que esto es, ajá, solo esta es mi percepción del hecho.
que yo ya asumí que es. Y es que se pueden sentir las cosas, porque obviamente las estamos viviendo y las estamos sintiendo, las estamos viendo, o sea, estamos viendo que se cae el edificio. Pero justo estábamos viendo hace poco, bueno, hace más o menos tiempo, una película, discúlpenme, soy muy mala con los nombres de las películas y actores, pero es esta parte de, están en un set. Okay. Estas personas en donde están actuando y viene su novia, o sea, todo se ve tan real y se siente tan real, porque los personajes sienten y ven, pero con el paso del tiempo se dan cuenta, o más bien el personaje principal se da cuenta de que está en un videojuego y todo está controlando a alguien. Entonces dice, ¿cómo? O sea, todo mi mundo es un juego. Es algo que no existe. ¿Y quién me está controlando? ¿O cómo? Y también hay otro programa que está en Apple TV que se llama Silo, que es esta parte, o Silo, se escribe Silo, que son estas personas que viven en un mundo subterráneo, porque afuera hay toxicidad y si sales te mueres. Entonces, los políticos y todos los gobernantes de ese nuevo mundo, que es muy chiquitito, no te permiten la tecnología. Entonces ellos no conocen el teléfono, no conocen las computadoras, no conocen absolutamente nada. Y ellos, al empezar a ver cosas que llegan a escondidas ilegalmente y se encuentran, por ejemplo, con un telescopio, un microscopio, y dicen, ¿qué es esto? O sea, con esto puedo ver cosas más grandes y no sé qué, o sea, como que empiezan a descubrir el mundo, pero es una realidad que ellos tienen aquí y que no saben lo que hay allá, que se los ocultaron. Y que dicen, es que quiero saber qué hay allá o por qué no puedo salir. Y se empiezan a hacer estos cuestionamientos de que de dónde venimos, por qué no nos dejan esto, por qué no podemos saber qué hay allá afuera de la ventana que dicen que nos morimos. Como niños. Ajá. Entonces, pero su realidad es esa. Y ellos viven adentro de un mundito chiquito subterráneo y por un momento eran felices hasta que se empezaron a dar cuenta que pues hay otra vida allá afuera. O sea, hay otra cosa allá, hay otra realidad y que esta realidad pues no es la real. O sea, esta que están viviendo no es la real. Entonces todo eso a mí también me hace preguntar, ¿no? Si es real, o sea, todo esto que vivimos, y si son por experiencias, creencias, o es parte de nuestra imaginación, o si realmente aquí estamos. Te voy a frenar porque tengo muchas cosas que comentarte al respecto. Tú dale. Justo está muy padre esto que dices. O sea, yo me imaginé un poco como a la serie esta de The 100 de Netflix. Que igual, o sea, trata como de el mundo se hizo un caos, se fueron como pues algunas partes de poblaciones de los diferentes países y crearon una nave espacial donde habían colonias de varios países, ¿no? Pero de los puntos principales, creo que al final de cuentas ellos tenían como cierta noción de cómo era su vida, ¿no? Muchos ni siquiera conocían la Tierra. O sea, como que muchos no conocían la Tierra, pero esa parte estaba interesante porque todos estuvieron viviendo desde chicos en el exterior, en el universo, o sea, en la nave, y de repente vinieron a crear como pues una experiencia de vida completamente nueva a la que pudiéramos como crear nosotros, ¿no? O de los que ya habían estado acá. Digo, sin contar mucho como de la historia de la serie, pero una parte que se me hizo bien interesante es cuando tú mencionas como tu realidad o su realidad. Entonces, creo que esa parte está muy padre porque como pues cada quien puede tener su percepción de realidad, como lo que decías del 6 y el 9. Al final de cuentas, tiene que ver con lo que estemos viviendo en ese momento de vida, pero cómo identificas que ese momento de vida es real, porque yo podría creer que mi realidad tiene que ver con lo que yo puedo percibir. Lo que estás viviendo ahorita. O lo que puedes percibir de lo que estás viviendo ahorita. Porque tal vez hay cosas que no. Y ahí tal vez si nos vamos hacia un lado diferente de la plática,
pues tal vez tiene que ver con también una parte interna, que es la que me hace a mí tener la posibilidad de percibir lo que está afuera, dado mis creencias, mis filtros, mis todo. Entonces, ¿cómo percibes una realidad o percibes un reflejo de algo? Y justo es también, como recordando un poco el episodio anterior, el cómo decíamos de crear estos caminos neuronales en el cerebro, de cómo repetimos ciertos patrones o ciertos pensamientos que sean positivos o negativos, se van creando estos caminos neuronales y según a cómo los repites y es que vuelvo a esa parte del juego, ¿no? De la película del juego, de que los están controlando. Sus hábitos eran porque justo empezaban otra vez el juego. Entonces era como, pues sí, todos los días me levanto, voy y tomo el café, hago esto, o sea, todos sus hábitos era parte de que repetían el juego y repetían el juego y repetían el juego. Entonces son estos caminos neuronales que se van creando porque todos los días hago o repito lo mismo, y esa es la percepción que yo tengo del mundo, porque si mi cerebro me está mostrando todo lo que estoy constantemente pensando, entonces, o sea positivo o negativo, o sea, si yo digo es que no tengo dinero, es que me está yendo muy mal, es que tengo gastritis, es que esto, es que el otro, entonces, ¿qué te va a mostrar el mundo? O el cerebro que te va a mostrar en el mundo, carencia, enfermedad, problemas, bla, bla, bla. Porque constantemente los estás repite y repite y repite. O sea, entonces, te voy a decir, si es así como si estoy interpretando correctamente lo que estás diciendo. Entonces lo que dices es, yo estoy creando mi realidad y estoy queriendo que esto sea, dada la repetición que estoy tratando de hacer, consciente o inconscientemente, pero que estoy tratando de llevar o nutrir ciertas redes neuronales a las cuales ya estoy como acostumbrado. Habituado. Y de repente, entonces, eso es lo único que puede llevarme a percibir que algo es real o no. Exacto, y es también como el ejemplo que otra vez en el episodio anterior yo ponía con el limón. Yo, por ejemplo, con estas papas, ¿no? Yo no sé a qué saben esas papas. Entonces no se me pueden antojar nunca en la vida porque no las conozco. Entonces, si no lo conozco, es como en la película de Silo, en la serie de Silo que les decía. Su mundo subterráneo, pues no conocen las computadoras, no conocen los teléfonos, no conocen las cámaras, o sea, no conocen nada de la nueva tecnología de ahora, que sí existe porque está allá afuera, pero se los ocultan. Entonces, si yo no lo conozco, pues no existe. Mi realidad es que pues no existen las computadoras, ni los teléfonos, ni las papas. Sí, claro. En mi realidad. O sea, yo entrando en un tema en tendencia, o sea, al final de cuentas, los extraterrestres o los ovnis existen o no existen, al final de cuentas, solo que no conocemos, bueno, al menos yo no conozco, no sé si alguno de ustedes tenga una experiencia en eso, pero pues al menos yo no conozco, podríamos decir que pues no existe, o en mi realidad no existe. Entonces para mí eso no es. Pero quieres creer que existe por los comentarios de los demás. Y posiblemente a ti te convenga de cierta manera creer que no estamos solos aquí y que hay vida más allá de nuestro planeta. No sé. Eso está interesante. No. Eso es interesante. Justo con eso de vida más allá o más bien como de creencias, de como conexión espiritual hacia algo. Bueno, tal vez no tiene que ver con extraterrestres, o sí, pero le comenté un poco a Vero antes de que empezáramos a grabar, de que me llamó mucho la atención de cuál era la percepción que yo tenía de el tema del capítulo anterior de quién soy, del tema quién soy en Pablo espiritual. Es como que me preguntaba mucho de hacia dónde estábamos conectando y todo, y relacionado un poco a esto de si eso no es,
le comentaba del tema de uno de los libros que me gusta mucho, que ahí los amigos del Club de Lectura podrán decir que por fin salió, pero el libro se llama Conversaciones con Dios, justo parte de lo que habla, y ya luego les contaremos una parte de por qué nos reímos de eso. Pero es un libro que a mí me gusta mucho por un punto en específico. Habla del Dios de Spinoza o de este Dios que lo era tan todo que de repente dijo, ¿qué puedo hacer como para percibirme a mí o seguir siendo o viendo mi grandeza? Y como lo soy tan todo, lo que decidió es como explotarse en miles de partes y que en teoría, según el libro Conversaciones con Dios, pues de ahí nace como el tema de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y pues que tenemos todas las posibilidades de ser creadores también, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si al final de cuentas yo estoy creando mi realidad, puedo identificar que algo es o no es, dependiendo de lo que yo elija crear en ese momento. Sí, es lo que tú, bueno, a mi punto de vista, es lo que a ti te conviene creer de acuerdo a tus experiencias o a tu momento que estás viviendo, que tú creas esa realidad. Si yo, por ejemplo, estoy pasando por un muy mal momento, mi realidad es de pura carencia, de pura enfermedad, de puro, o sea, según lo que esté viviendo, ¿no? Y no puedo ver más allá, más que esta realidad que estoy viviendo. Si yo cambio mi chip, cambio mi mentalidad y mis pensamientos a, ok, está en la fregada, pero yo sé que yo puedo cambiar esto. ¿Cómo? Pues accionando, ¿no? O sea, ok, ¿cómo puedo crear menos carencia? Pues vendo más, o sea, como que vas tú creando tu camino a tu nueva realidad. Y ahí está interesante eso que dices, porque lo voy a retomar un poquito hacia el concepto de caja de creencias. Al final de cuentas, nosotros digamos que estamos en nuestra propia caja actual de creencias, y para yo poder obtener algo fuera de la caja de creencias, debería entonces de, número uno, hacerme consciente de cuáles son mis creencias actuales que me mantienen acá. Y número dos, justo la parte que tú decías, de entonces ir y accionar para tener nuevas creencias o reconfigurar estas, sanar estas y poder tener un resultado diferente. Qué cabrón esta parte con el aspecto de, pues entonces, posiblemente cosas que aún no son, tienen que ver con la parte que yo no quiero percibir porque está fuera de mi caja de creencias. ¿Cómo conecto con esa parte? Sí, es como ponerte una venda en los ojos y no ver lo que realmente está sucediendo o lo que tú no quieres ver. Pero en ese punto, o sea, lo que realmente está sucediendo sería eso, o lo que para mí es real es solo lo que está en mi límite. Pues sí, también, porque no ves más allá. Entonces, hasta donde tú ves y tu mente y tu alma y tu todo tú tienen conocimiento de, o el bloqueo que tengas te permite, o sea, te pone el límite y te pone como, pues hasta aquí llegas. Okay. Porque también el parte de la evolución o de crecer como personas es ese, ¿no? O sea, rompo esa barrera o esos bloqueos que tengo que me hacen brincar al otro lado y crecer más o crecer, ser mejor persona. Creo que sí, o sea, si tú sigues en esta realidad con tu bloqueo aquí, pues ahí vas a permanecer eternamente hasta que decidas eliminar ese muro. Y algo que me resuena mucho con esto es el querer tener razón de algo en específico, ¿no? Y qué cabrón cuando, digo, para los que somos necios, tal vez va a resonar este tema. O como lo que había dicho hace rato de las relaciones, ¿no? De que mi novio me dice, no, es que tú dijiste, no es que yo dije. Claro, yo escuché algo, pero tú dices, no, es que yo escuché otra cosa. Sí, claro, porque para ti el análisis ya está conceptualizado y es correcto. Sí. Exacto. Tu ecuación es perfecta. Sí. Tu 6 es el 6 que estás viendo. Así es. Como, ¿por qué se le ocurre pensar que es un 9? Ajá. Sí, clarita la pancita está acá.
Sí, o sea, si yo ya tengo toda la evidencia que la realidad, la única realidad que existe es mi 6. Ajá. Cabrón. O sea, porque entonces, Nadie tiene la razón. desde mis primeras conclusiones de este tema, pudieran ser como que yo tal vez no me he dado cuenta de ciertas realidades por mis miedos y creencias, por lo cual aún estoy donde estoy y no estoy atravesando el punto que me detiene ahorita. Sí, y es un punto en el que yo creo que todo mundo nos encontramos, o la mayoría de las personas nos encontramos, que no podemos avanzar. ¿Por qué? ¿O qué nos está limitando? ¿Qué nos está controlando? ¿O qué, o sea, qué nos jala a nuestra realidad actual, que no podemos ver más allá de que allá hay otra realidad? O posiblemente hay otra realidad, o sea, no sabemos. Sí, claro. Porque no lo puedo ver, porque pues no lo conozco, o sea, yo hasta aquí estoy. Justo con lo que decía de las carabelas, ¿no? De cómo, no, honestamente no sé dónde leí esto, pero de que de repente los indígenas mexicanos no veían las carabelas, ¿no? No veían como al enemigo o sea, los españoles acercarse a las costas, Sí. porque dentro de su cabeza no existía y pues para ellos eran tal vez pues ballenas que estaban por ahí, ¿no? Entonces, como el querer tener la razón nos permite definir nuevas cosas que pueden ser. Y más que el eso no es, creo que pudiéramos tal vez transformarlo un poco en el mi realidad está dependiendo de lo que yo en este momento elija poder ver. O de los miedos o creencias que en este momento decida hacerme consciente de. Sí. Qué cabrón, pero qué padre a la vez. Sí, y es más padre cuando te das cuenta, ¿no? De que no puedes avanzar por miedo, o que no puedes avanzar por una creencia limitante que tienes y que dices, ay, ya me cayó el 20. Pues sí. Y ahí es donde bajas ese muro que te está bloqueando y ya puedes avanzar. Pero la cosa es que no nos atoremos todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, que si tengamos esa apertura a lo mejor de mente y de espíritu, Ok. pues sí, de abierto a cualquier posibilidad y de que tú realmente puedes crear tu realidad, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, y creo que cabe perfecto con el eso no es del tema, porque al final de cuentas lo que es sería la realidad y lo que no es, diríamos, sería pues la no realidad o lo que está fuera de O lo el que podemos miedo, percibir. ajá, o el miedo y el bloqueo, ¿no? Exacto. Ajá. También puede ser esta parte que también quería yo platicar, es de lo que es adentro, es afuera, que es una parte de la filosofía budista. Todo lo que yo tengo, que es lo que hemos estado hablando de cierta manera, ¿no? Todo lo que yo traigo adentro, sea bueno o malo, es afuera. Y lo que es como un Okay. espejo, es la realidad. Está Que yo espejeo. está padre, perdón, pero de repente como que pues aterra un poco, ¿no? Sí, claro, pues O imagínate sea, si porque toda tu decir, vida es negativa o exacto, o todo sea, es traigo un un cagadero, drama, sí, claro. pero por dentro pretendo estar súper bien, Sí, pero como mi cagadero está reflejándome cosas que requiero tal vez revisar. es que es un tema, o sea, esa parte es un tema muy fuerte y que sí se tiene que revisar porque Salud por pues, eso. porque está cañón. ¿Ustedes qué piensan? Sí, o sea, creo que hay una parte bien interesante sería como, digo, este tema me está gustando mucho, pero pues revisar y retomar cómo estamos creando nuestra realidad y cómo estoy eligiendo no, o cómo están eligiendo no ver qué es lo que lo está atando. Y no me refiero a que pues, pueda ser evidente, ¿no? Sino de repente identificar miedo a qué le están teniendo o miedo a qué le estoy teniendo para no estar donde quiero estar, ¿no?
que me está limitando. Que me está limitando, exacto. Y viene precisamente de esa introspección que tanto hablamos tú y yo de hacer esta introspección en silencio hacia mí, hacia adentro y de decir, ok, estoy pasando por esto, estoy sintiendo esto, no me deja hacer esto, ¿qué puedo hacer yo para crear otra realidad a esta que está jodidísima? ¿No? Creo. Sí, está intenso, pero al final de cuentas, la parte padre también es, pues tengo la posibilidad de crear diferente realidad. Así es. Entonces, y está eso, padre pues, también. por supuesto, o sea, porque mañana puedo tener una posibilidad de crear una realidad. Así es. Y una mucho mejor a la que estoy ahorita. Pero ¿cómo podemos hacerle para que de verdad sea, para que de verdad sea una realidad mejor a la que estoy viviendo? Sí, claro, o sea, esto es nomás como conceptualizar algo. O sea, llevarlo a cabo, Ya pues traemos a un obviamente. experto. Sí. Pero creo que sería uno de los puntos, pues, interesantes de traer un experto de cómo. Sí. ¿Cómo podemos desbloquear todo esto, no? Sí, Digo, y bueno, que hay varias herramientas que yo también ya he aplicado y obviamente me funcionan, pero hay otras en donde sigo donde mismo y digo, ¿qué onda conmigo? sí, claro. Y sigo Sí, o así. sea, y de repente, pues podrían ser como temas mucho más específicos que tal vez en algún punto has trabajado, pero has trabajado superficialmente, porque es muy posible, y digo porque me pasa a mí, ¿no? O sea, yo, pues de repente voy a terapia y la verdad es que es algo que trato de hacer como para ver qué está pasando aquí, pero hay cosas que de repente tengo tan conceptualizadas ya. Ay, claro, salió el tema tal. Sí. Ah, sí, es que este tema, y todavía yo se lo explico al terapeuta así como de, es que es por esto y esto y esto y esto. Es como, a ver, espérame, o sea, pues al final, pues, si ya lo tienes tan identificado lógicamente, ¿qué es lo que no has querido comprender de eso, por lo cual no lo has atravesado? Sabes que me trajiste a una reflexión que me mandan por WhatsApp, de esas como cadenas o retos que mandan de varios días, acerca de la gratitud. Entonces dice que porque si yo agradezco y agradezco y agradezco, porque dicen que agradecer me va a traer más. O sea, ¿por qué no trae más si yo sigo aquí? Y que si pido abundancia y pido y pido y pido y pues no me llega, y soy muy agradecida, me topo con esta parte de, bueno, es que a lo mejor sí agradezco y yo digo, ok, estoy consciente que estoy agradeciendo sobre mi vida, mi trabajo, mi novio, mi familia, o bla, bla, sobre la naturaleza, o sea, soy muy agradecida de eso. Estoy agradecida por eso y siento realmente que estoy agradecida por eso. Pero, ¿por qué no me pasan cosas buenas o por qué sigo en este ciclo, ¿no? En sintiéndome mal todavía y viendo que no hay abundancia y viendo que no sé qué. Entonces me llegó a pensar a mí en que a lo mejor sí siento la gratitud, pero no la vivo, porque constantemente estoy en negativo. Entonces puedo yo a lo mejor decir, no, sí, estoy muy agradecida y de verdad lo siento que sí estoy agradecida, pero no lo vivo. ¿Cómo vivo esa gratitud? Siendo positiva, ¿no? O sea, en mi trabajo realmente estar en mi trabajo y gozándolo, disfrutándolo, agradeciendo, viviéndolo, no solo sintiéndolo, viviéndolo. Si lo vives, lo reflejas. Ok, o sea, te refieres como al que la acción que esté haciendo en ese momento, es una acción que yo esté como ofreciendo en agradecimiento. Sí, pero no solo el estar, o sea, tu trabajo que estás haciendo en este momento y que estás agradecido por eso, realmente lo sientes, pero también es el vivirlo, cómo lo vives dando una atención a tu cliente excelente, sintiéndote tú increíble por haberle dado esa atención y haberle resuelto el problema. Está lloviendo, pero está increíble, no importa, yo sigo, hago, o sea, como que esta parte sin caer en el positivismo falso, sino realmente estar viviendo esta gratitud que estoy sintiendo. Y creo que esa es como
el brinquito que nos hace falta, ¿no? De, ok, ya lo siento, pero ahora lo vivo y a lo mejor ahí está en que yo estoy creando una nueva realidad. ¿Te acuerdas? O sea, me hiciste pensar mucho, o sea, que al final de cuentas, por ejemplo, yo, pues en las noches, como comentamos en el primer capítulo, o sea, de repente, pues trato de agradecer, o sea, agradecer como mi día y todo, pero que tanto en el día a día, pues mis actividades del día, vivo en agradecimiento. Creo que a eso te refieres, o sea. Exacto, porque puedes decir, ay, sí, gracias Diosito por, o a quien quieras agradecer. Gracias universo por, hoy fue un gran día, o X, o no fue tan así, pero tengo trabajo, tengo casa, tengo esto, gracias, 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 ok. Pero al día siguiente estás, pinche clima, está lloviendo, ya no me pagó el cliente, es que qué estupidez. O sea, todo el tiempo te estás quejando y estás en esta negativa y en la noche llegas, gracias Dios por todo, gracias, 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 gracias. Sí, está cabrón, o sea, porque Entonces, en teoría no lo estás siendo viviendo, agradecido, pero no es, más bien, en teoría estás diciendo gracias, pero no estás siendo agradecido el día a día. Así es. Y tú dices, no, es que sí, de verdad lo siento, o sea, sí soy agradecida, porque sí lo sientes, pero en tu día a día, tu realidad es otra. Sí, o sea, que al final de cuentas es cuando podríamos como jalar a esta analogía de, si yo te digo te amo, pero no estoy siendo amor contigo, Sí, porque claro. te puedo decir te amo y darte un golpe en este momento. Y es porque te amo. Ajá, o sea, ¿qué tan amor estoy siendo, pues? O sea, o me pones el cuerno, ¿no? Puede ser, es así como, sí, claro, claro. ¿no que me amas? O lo que me refiero es como, al final de cuentas, mi resultado no está siendo lo que yo creo, porque yo no estoy siendo lo que mi resultado pretendo que sea. No es coherente a lo que piensas y sientes. Tu acción es diferente, entonces no eres coherente. Ajá. Sí, o sea que al final de cuentas, sí, justo... ya nos fuimos, creo que a otro lado. sí, nos fuimos a un tema completamente diferente, pero está interesante. Sí, pero sí es en cuestión a la realidad, ¿no? Que estás creando. Sí, claro. Que justo, no, sí tendría que ver. Sí, tiene que ver. O sea, pero justo por ejemplo, el tema de amor, creo que está interesante. O sea, si yo llego y le digo a cualquier persona, te amo, y sé cómo estructurarlo, creo que sería como el llegar a decir gracias a algo, como con lo que tú decías. Pero si yo no estoy siendo amor con esa persona, es poco probable que la otra persona lo sepa, porque tal vez requiero también empatía para entender cómo lo va a percibir y requiero muchas más cosas que la única forma de poder entenderlo sería verificando mi resultado, que en lo que empezamos, que sí tiene que ver con el tema, es verificando mi realidad. Así es. Es decir, si en mi realidad yo veo un espacio de amor, sí, entonces yo estoy siendo amoroso. Sí. Si en mi realidad yo veo un espacio de gratitud, entonces yo estoy siendo agradecido. ¡Qué cabrón! Sí. O sea, porque tiene todo que ver. De aquí vamos a salir santos y espirituales. No, pero está padre. O sea, creo que pues por ahí podrían ir ya un poco las conclusiones de realmente si eso no es, tendría que ver con la percepción de realidad que estamos teniendo, o creo que es como la conclusión de lo que a donde estamos llegando, para identificar si algo es o no es, o si yo soy o no soy, que podría ser la otra parte, tendría que ver con verificar mi realidad, tal vez con mi limitada percepción en su momento. Y vivirla. Ajá, o sea, porque al final, ¿qué va a ser estar siendo amor? Va a ser que la otra persona esté sintiendo amor. Porque si yo estoy accionando. Exacto, amor. Porque si no, yo puedo estar aquí pataleando porque yo soy amoroso, pero la otra persona no está sintiendo amor, está sintiendo berrinche, pues, ¿no? Ajá, sí. O sea, pero si la otra persona... o X. O el resultado, exacto. El resultado de la otra persona es que está sintiendo amor, entonces yo estoy siendo amoroso. Entonces, podríamos identificar que si algo es afuera o no es, también. Pero si algo es o no es, pues tiene que ver con lo que yo estoy siendo adentro, para entonces identificarlo como un resultado de mi realidad. Y también lo que soy adentro es afuera, o sea, es un espejo, ¿no? Y esa es la realidad de cada uno. Oigan, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿O nos estamos fumando aquí? Ya sé.
Pues nos estamos tomando Bueno, cuando menos. estamos tomando, no fumando, pero ¿ustedes qué piensan? ¿De verdad creen que todo esto sí es, o sea, estas conclusiones a las que llegamos son las conclusiones a las que ustedes llegan o hay algo más allá? Coméntenos, por favor, porque morimos por saber qué piensan y qué sienten sobre todo esto, como para también empezar pues no discutir, más bien como pues hablar, hacer comunidad y a platicar más abiertamente de ustedes hacia acá y de nosotros hacia allá, de este tema que está increíble, y también si hay algún otro que salió sobre todo esto que quieran que tratemos. Sí, y justo como la parte de decir, ¿saben qué? Yo no creo eso. Ajá. Yo no creo que la realidad se define así. Yo no creo que eso no es por ahí, porque, no sé, el filósofo tal decía tal cosa diferente. Lo que quieran, la verdad es que está súper padre como para que entonces podamos compartir y discutir un poquito más acerca de esto. Y pues nada, o sea, pues agradecerles que nos hayan escuchado y visto hasta este momento. Y que nuevamente dejen sus comentarios aquí en YouTube y en Spotify. Y pues nos vemos en la próxima. Sí, en la semana, ahora sí les vamos a poner en redes avances del siguiente tema para que, pues igual, o sea, si tienen como algún comentario al respecto, lo dejen ahí o en Instagram o pues en nuestras redes personales, también de Instagram de nosotros o en nuestros Facebook, como para que podamos tener un poquito de más diálogo conforme a lo que ustedes también están queriendo revisar, ¿no? Y síganos en nuestras redes sociales. @PabloBinocular, Pablo.binocular. Y @Vero Villalobos HC y en binocular.podcast para que pues interactuemos aquí como hemos estado diciendo. Les agradecemos muchísimo y pues nos vemos en la próxima. Gracias.